11:52 de la mañana. Alfredo Ramos es concejal de la ciudad de Medellín. Esto en el marco, recordemos, que Juan David Duque se convirtió en el primer funcionario de la historia de la ciudad en enfrentar una votación de moción de censura en el Consejo de la Ciudad y terminar con la destitución del cargo por parte de este funcionario. Concejal Ramos, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Juan Camilo, muy buenos días a usted, a toda su amable audiencia. Muchas gracias por este espacio. Concejal, ¿quién tumba a Duque? Pues una ciudadanía activa, una ciudadanía que ha venido denunciando desde hace muchísimo tiempo la corrupción en Medellín, y un consejo que escuchó esa voz ciudadana y definitivamente tuvo una decisión, yo creo que como un homenaje a una ciudad que ya estaba cansada de todas las irregularidades y del abuso de muchas cosas, desde lo pequeño como los fondos fijos hasta lo grande en la corrupción de programas como Buen Comienzo o NPM. Sí, es que está diciendo el exalcalde Daniel Quintero que lo tumba la extrema derecha. Suele ser una, digamos, actitud infantil y ya demasiado predecible de Quintero, de Diana Osorio y de los funcionarios de este gobierno saliente y corrupto, que la única manera que tienen de atacar, o más bien de contraatacar, es defenderse atacando con las mismas maneras y a las personas, nunca con argumentos, nunca sobre los hechos concretos. Nosotros hemos demostrado que a través de los fondos fijos, que son la caja menor de la alcaldía, se han venido haciendo una gran cantidad de gastos, inclusive de personas privadas que no tienen de personas naturales que no tienen por qué consumirlos, como Diana Osorio, la ex gestora social o esposa de Daniel Quintero, una gran cantidad de gastos y lujos innecesarios que debieron haberse gastado de los bolsillos de estos funcionarios y no de los gastos que hacen con mucho cuidado los ciudadanos de Medellín. Empecemos a explicar eso, concejal, que si le parece bien. ¿Por qué tumban al secretario privado de el exalcalde Daniel Quintero? ¿Por qué nace esta moción de censura en el Consejo de Medellín? Pues se hizo una citación de control político al señor Juan David Duque, secretario privado de la alcaldía de Medellín, o exsecretario ya, para que explicara en detalle cómo se habían venido gastando los fondos fijos de la alcaldía, es decir, la caja menor de la alcaldía, del despacho del alcalde. El señor faltó no solo a una plenaria para explicar lo mismo, sino que faltó además a 18 comisiones accidentales con ese mismo objetivo. Nunca dio explicación de esos gastos y que se le estaba preguntando que nos explicara quién hacía el consumo de los fondos fijos, es decir, quién se gastaba esa plata y en razón de qué, si se hacía con base en los criterios de la norma, que es básicamente para gastos de representación. Entonces, esas ausencias, 18 ausencias a las comisiones accidentales, una ausencia al control político de la plenaria. Adicionalmente, tuvimos que llegar a la tutela, que perdió en 2 instancias porque nunca dio esa respuesta. Yo creo que esa fue una sumatoria de esas irregularidades y sobre todo de la falta de respuesta a la ciudad. Entonces el Consejo, en una decisión política que tiene como opción generar esa moción de censura, termina tomando esa decisión de retirarlo del cargo. Se necesitaron 15 votos de los 21 concejales, y con eso es suficiente para retirarlo del cargo. Pero es decir, concejal, al secretario privado lo tumban, como dice el exalcalde Quintero, y si esto es verdad, por no asistir a los debates. Por un lado, por la no asistencia a los debates. Eso yo creo que es muy importante, porque se le ha citado a 19 ocasiones y en 5, inclusive de esas ocasiones, no ha presentado ni siquiera excusa para no asistir. Pero adicionalmente es por no entregar información, por esconder la información. Se la escondió al Consejo de Medellín y se la escondió a los jueces de tutela a través de derechos de petición que él no quiso cumplir y que tiene inclusive un requerimiento de desacato. Pero adicionalmente por las irregularidades en el manejo del fondo fijo, porque lo que hemos mostrado es que esos gastos se han ido a una cantidad de lujos que no tenían por qué ser pagados con los fondos fijos, que son hechos y establecidos por normas para unos gastos muy concretos, y aquí lo que utilizaron fue casi como plata de bolsillo, como si fuera de Daniel Quintero, de Diana Osorio, el exalcalde Quintero, Diana Osorio, su esposa, como si fueran de su bolsillo para gastárselo en almuerzos diarios con los amigos, y eso no es el objetivo. Así que es una sumatoria de factores, y por eso el Consejo de Medellín toma la decisión de sacarlo. Es decir, inasistencia, falta de transparencia e irregularidades en el manejo de los fondos fijos. En medio de este debate de moción de censura, en medio de esta destitución, en medio de esta investigación que le hacen al secretario privado, ¿acá va a pagar más gente? Es decir, concejal, ¿acá hay metida más gente además del secretario privado en medio de esta investigación que hicieron?
Sin lugar a dudas, los principales son Daniel Quintero y Diana Osorio, que se gastaron los fondos fijos sin la obligación, sin la necesidad de gastárselos. Arranquemos por ello. Pero también inclusive la propia Contraloría de Medellín ya ha dicho que hay unas incidencias disciplinarias con Juan David Duque. Son temas ya no solo de orden político como la moción de censura, sino ya específicamente temas disciplinarios, e inclusive la pagadora del fondo fijo, que es una profesional de la alcaldía de Medellín, que se llama Gloria Patricia Gudelo. Todos ellos están implicados y seguramente pues con las investigaciones de los órganos de control podremos también saber con más detalle quiénes estuvieron inmiscuidos en este proceso, que es uno de los tantos procesos de corrupción que hay en Medellín, porque aquí en Medellín, adicionalmente a esto que digamos son gastos pequeños, entre comillas, de toda la magnitud de los gastos de la alcaldía de Medellín, se han denunciado múltiples irregularidades en otros programas, ya muchos lo conocen como el de Buen Comienzo, la Secretaría de Comunicaciones ya tiene imputaciones en la Fiscalía, pero otros más que están por investigar en las diferentes entidades descentralizadas de la alcaldía de Medellín, que son más de 30, pero si ustedes ven en EPM, en Ruta N, en el Hospital General, en el área metropolitana, es decir, una gran cantidad de entidades donde hay ya denuncias concretas de corrupción y que es necesario que las autoridades de control actúen rápidamente. Concejal, si quiere, le informamos a los usuarios de Caracol Ahora quiénes son los concejales que votaron por la destitución de Duque. Y la pregunta se la hago más concreta. ¿Son concejales únicamente del Centro Democrático y de la derecha, como acusa Daniel Quintero? El Consejo de Medellín está constituido por 21 concejales, de los cuales 6 son del Centro Democrático. Más bien 5 porque realmente uno renunció. Entonces fueron 15 votos, de los 15, 5 fueron del Centro Democrático, es decir, primero pues catalogar de extrema derecha a cualquier opositor político es un facilismo y yo creo que mucha ignorancia de los que suelen defenderse a través de esas digamos, argumentaciones tan básicas, tan burdas. Personalmente, reitero, son solo 5 de 15. Aquí hubo personas de todos los partidos políticos, de todas las visiones políticas, de todas las ideas políticas, más que ideologías, porque yo creo que hay más ideas que ideologías. Y es una demostración clara de que pues, fue un consejo, como en su gran mayoría, viendo el clamor ciudadano, que terminó actuando. Así que solo 5 de 15 terminamos votando, que somos del Centro Democrático, y reitero, catalogar de extrema, porque yo diría entonces con mucha claridad que lo que han hecho Daniel Quintero, Diana Osorio y sus secretarios es la extrema corrupción, que es el peor partido político que hay en Colombia, la extrema corrupción, la de Daniel Quintero y Diana Osorio. Concejal Ramos, el Consejo de la Ciudad dice que citó a 18 comisiones accidentales, y usted nos lo acaba de decir también, de las cuales Duque no asistió a ninguna, y que en 5 ni siquiera presentó una excusa. Pero el ex secretario privado dice que solo faltó a una y que fue por una incapacidad médica presentada por EPS. Así es, él faltó a una citación de control político en la plenaria, que estaba ya definida con mucha anticipación, y presentó una excusa médica para faltar a la misma. El propio Consejo de Medellín, en ese día de la falta, en esa ausencia del señor Duque, lo que tomó una decisión fue no aceptar esa excusa, y él ya pues tendrá las razones, y una discusión que trasciende pues al Consejo de Medellín. Pues, al margen de eso, parte de lo que presentamos nosotros es que previamente se había soltado a 18 comisiones accidentales, eso es muy importante. Personalmente no había dado respuestas a la citación de control político que se le hizo, porque es que no solo es presentarse aquí en el Consejo, sino dar respuesta concreta a los cuestionamientos, a los interrogantes que había hecho el Consejo de Medellín, y eso se envía un cuestionario para ello, no lo presentó, y tampoco, como lo dijimos previamente, lo hizo a muchos de los derechos de petición, por lo cual se tuvo que interponer tutela y ni siquiera pudimos lograr así la información. Él terminó, entre otras lo dije previamente, pues generando un incidente de desacato, y hoy le debe la respuesta todavía al Consejo de Medellín. Es decir, no dio respuestas y es decir, es casi un accidente que no haya ido a la comisión, a la citación de control político. Es más, un accionar en el tiempo para evitar el control político, el que termina demostrando cómo es la oscuridad en la alcaldía de Medellín. Que dijo que los va a denunciar por prevaricato en una rueda de prensa posterior. ¿Ustedes qué responden, concejal Ramos? Pues esa es una amenaza constante de la corrupción. Siempre es buscar a través de la intimidación
que no opere el control político y que no opere una acción tan importante como la moción de censura. Pues no le tenemos absolutamente ningún temor a eso. Está completamente errado, pues no tiene ningún tipo de argumentación, y a mí sí me da mucho pesar es que se congestionen hoy los despachos judiciales con esas denuncias, digamos, tontas de funcionarios que no tienen ningún tipo de sustento y que lo único que buscan es pues generar una bulla mediática para decir que denunció a los concejales de Medellín. Lamentable esa actitud, y sobre todo muestra aferrarse a un cargo para seguir escondiendo y tapando la corrupción en Medellín. Eso es lo que pretende el señor Duque, lo que pretendía más bien el señor Duque, y si pues ejerce acciones judiciales, lamentablemente llenar hoy, en una justicia que está ya tan paralizada por la cantidad de procesos, llenarlo con ese tipo de tonterías personales. ¿Él va a seguir devengando salario, como lo dijo? En este momento, ya cuando se dé traslado de la decisión, porque necesita una oficialización y que debe hacerse en el día de hoy, ya inmediatamente cesa sus funciones, y como es un funcionario de libre nombramiento y remoción, no tiene derecho a ningún peso más de parte del Estado. Es Alfredo Ramos, concejal del Centro Democrático, concejal de Medellín, quien lideró un hecho político histórico, hay que decirlo, porque es la primera vez que el Consejo de Medellín le hace una moción, debate de moción de censura a un funcionario público de la alcaldía, y que el final es la destitución del mismo, que fue en este caso la destitución del secretario privado del exalcalde Daniel Quintero, el señor Juan David Duque. Concejal Ramos, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. A ustedes muchísimas gracias, un gran triunfo para la democracia en Medellín, y con la ciudadanía venció la corrupción y la va a vencer. Muchas gracias.